Muy buenas noches a todos mis amados hermanos y amigos que nos acompañan siempre los lunes a las 10 de la noche en nuestro programa Teología Sencilla. Quiero contarles que el programa de hoy, por razones de fuso horario y también por las distintas tareas que tiene y responsabilidades que tiene el hermano y el pastor que nos acompaña, tuvimos que grabarlo un poquito antes, pero vamos a compartir con ustedes una tremenda bendición. La verdad que vamos a conversar sobre los atributos de Dios, conocer a la persona de Dios, porque sin duda que en conocerlo a Él hay una mayor posibilidad, empujada por el Espíritu de Dios, de que nuestra vida corra y vaya hacia la santificación, vaya hacia la cruz, al ver la diferencia tan grande que hay entre ese Dios creador y nosotros las criaturas, por un lado también, que muchas veces pecamos y no vemos cómo algo puede unir al hombre pecador también. La santidad de Dios, y ahí vemos la bondad de Dios, la misericordia. Vemos a un Dios suficiente, un Dios creador, un Dios que no necesita de nada. Y para esta conversación ya tenemos aquí enfrente a nosotros también a nuestro querido pastor Rubén Cabrera. ¿Cómo está, querido pastor? Qué gusto saludarle. Eh, Hermanos, un placer estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación, un gran honor y un gran privilegio. Sabemos que actualmente está viviendo en Dallas, Texas, en Ujú. Estados Unidos, ¿verdad? Hay 3 horas de diferencia ya entre nuestro país y ustedes. Y haciendo un trabajo de maestría en la iglesia donde actualmente está sirviendo, y es la iglesia First Baptist Keller, ¿sí? Bueno, estoy funcionando como maestro. Somos miembros de la iglesia First Baptist Keller. Mi educación de seminario fue en el Southern Baptist Theological Seminary, acá en Louisville, Kentucky. Yes. Y también sabemos que es casado, tiene 4 hijos y Ujú. es esposo de Yuli. Cuéntenos un poquitito ahí sobre su vida para conocerle también, querido pastor. Sí, hermanos, soy originario de Puerto Rico, nacido y criado allá en la gran isla del encanto. Me mudé para los Estados Unidos con una beca deportiva. Yo jugaba baloncesto profesional en Puerto Rico, vine a estudiar en Estados Unidos para completar mis estudios en Oklahoma y allí conocí a mi esposa, y nada, nos casamos, estuvimos en Oklahoma sirviendo en el ministerio en 3 iglesias distintas, y luego nos mudamos para el estado de Texas, y para continuar mis estudios. Luego nos mudamos para Orlando para trabajar con el ministerio de RC Sproul, Ligonier Ministries. Luego regresamos a Dallas y estamos haciendo un sinnúmero de proyectos. Casado, 4 hijos y súper agradecido por la bondad de Dios. Mm. Qué interesante. Y respecto a los proyectos, ¿qué se viene? ¿Tiene algo en mente? Sí, 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 por la gracia de Dios estamos estableciendo un ministerio de enseñanza exclusivamente para el pueblo latino. Se llama Teópolis y va a ser una plataforma donde vamos a estar difundiendo la teología reformada para el pueblo hispano, a través de un sinnúmero de cursos, diferentes clases como los atributos de Dios, apologética, hermenéutica y ese tipo de cosas. Mm. Bueno, qué interesante también contarle a nuestros hermanos que conocí a nuestro pastor Rubén Cabrera a través de una plataforma YouTube, donde tiene un canal que se llama El Misterio de Dios Ujú, y tiene una ujú. serie completa sobre los atributos de Dios, así que le invito a los hermanos que se puedan acercar ahí, que puedan hacer clic en YouTube, entonces en la página El Misterio de Dios, y también compartir algo de lo que vamos a poder resumir en nuestra conversación. La verdad que sabemos que el tiempo es Ujú. acotado, la verdad que Sí. los programas no son muy largos, pero en una hora de conversación creo que vamos también a abordar muchos de esos puntos. Y como le decía en un principio, esta conversación va a estar centrada en la persona de Dios. Vamos a hablar sobre sus Ujú. atributos y sobre sus perfecciones. ¿Podría usted definirnos un poco, a grandes rasgos, qué conlleva una conversación sobre los atributos y las perfecciones de Dios? Gran pregunta, hermano, con grandes repercusiones. Era Juan Calvino quien dijo que mientras nosotros conocemos más a Dios, mejor vamos a conocernos a nosotros mismos, ¿no? Y yo creo que la palabra ha sido instrumento vital para nosotros poder extraer ciertas características, ciertas perfecciones, ciertos atributos que caracterizan a Dios, ¿no? La palabra es bien clara donde nos dice en Deuteronomio 29 que las cosas secretas le pertenecen a Dios, pero las cosas reveladas son para nosotros, para que nosotros podamos no solamente conocer a Dios, conocernos a nosotros mismos, pero poder acceder a este gran regalo de la salvación, ¿no?
Así que el carácter de Dios ha sido revelado en las páginas de las Escrituras. Es necesario que entendamos que este conocimiento que la palabra nos revela acerca de Dios no es completamente exhausto. Eso significa que hay más cosas acerca de Dios que la Biblia nos revela, pero lo que la Biblia revela es suficiente para nosotros poder conocer el carácter de la persona de Dios. Así que es sumamente interesante y yo creo que el conocer el carácter de Dios nos ayuda a nosotros poder vivir una vida cristiana en su plenitud. Ahora cuando Dios se nos revela en las Escrituras, Mm, entendiendo que nosotros somos criaturas, que tenemos mm, cualidades que no son iguales a la de Dios, somos muy correcto. limitados, entendemos Sí. que intentar conocer a Dios en plenitud es querer tomar un mar, el mar Pacífico, o todo el mar, toda el agua que está, ¿cierto?, en esta tierra, y querer contenerla dentro de un vaso. Se hace Mm, imposible, ¿verdad? Por lo tanto, entendemos bajo correcto. esa premisa que intentar conocer un Dios pleno para nosotros es difícil. Pero cuando Dios se nos revela, querido Pastor Rubén, ¿cómo lo hace? Se revela de maneras especiales, pero en la Escritura, ¿cómo lo encontramos? Oh, gran pregunta, hermano. Vemos cómo la palabra nos enseña de que Dios se ha revelado al hombre de distintas maneras, ¿no? Vemos cómo Dios se ha revelado a través de su creación, que es lo que conocemos como la revelación general. Los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿no? Nosotros podemos ver a través de su creación el carácter, la plenitud de quien Dios es a través de lo creado. También vemos cómo la palabra nos enseña de que Dios se ha revelado de manera encarnacional a través de la persona de Cristo, ¿no? Que a través de la persona de Cristo nosotros podemos conocer a Dios. Pero también vemos cómo entonces la palabra nos enseña que Dios ha revelado su persona, su carácter de manera limitada a través de las escrituras, que es lo que se conoce como revelación especial, ¿no? Las escrituras, que es la palabra de Dios, es el instrumento que Dios utiliza para que nosotros podamos conocerlo a Él. Ahora, hay algo bien importante acerca de esto que tenemos que entender, y es esta gran distinción que existe entre el creador y la criatura, ¿no? Mm, Dios no es un gran hombre. Dios es algo que es completamente distinto a nosotros. Dios existe en una modalidad completamente distinta a la de nosotros, y es por eso que en su condescencia Dios ha bajado a nuestro nivel y se ha revelado a nosotros en maneras que nosotros podamos entenderlo, ¿no? Es como hay una película americana que se llama E.T., en español E.T., que era ET. un extraterrestre, E.T., no Ah, sé si te sí, recuerdas, sí. ¿no? Ese ser extraterrestre llega a la Tierra y se encuentra con este joven y ellos tratan de tener una conversación, pero el joven se da cuenta rápidamente de que este extraterrestre habla en un idioma que él no puede entender. Yo creo que es una manera quizás cómica de ilustrar la naturaleza de Dios. Dios es algo que es completamente distinto a nosotros, pero en su amor y en su condescencia, ¿no? Él baja a nuestro nivel y Él se comunica con nosotros de una manera analógica que nosotros podamos entenderlo. Y es a través, ¿no? Es a través de esta condescencia que nosotros podemos entonces conocer ciertas cosas acerca del carácter de Dios que nos ayuda en nuestro conocimiento limitado a poder entender las grandezas y las riquezas de quien Dios es. Mm. Sí, la verdad que una vez escuchando, si no me equivoco, al Pastor Sproul, él también Ujú. hacía referencia a esto, que el lenguaje antropomórfico que usa es Ajá. como cuando uno quiere comunicarse con un bebé, Correcto. ¿ah? Y hace esa mención. Sí. Oh, sí, y yo creo, y es importante que, ya que hablaste de eso, ese es parte del lenguaje analógico que la palabra utiliza, ¿no? La Mm. palabra utiliza este lenguaje analógico que se puede conocer como un lenguaje antropomórfico, antrohumano, mórfico, de morf o Ujú. de forma humana. Por eso es que a veces vemos que a Dios se le atribuye piernas o brazos o mente, ¿no? Esas son partes humanas que la palabra utiliza para ayudar a entender ciertas cosas de Dios.
también utiliza lenguaje Opa. antropopático, que es pasiones, ¿no? Por eso es que a veces vemos que la palabra dice, y Dios se arrepintió de hacer esto, y le dolió a Dios, o que Dios está gimiendo como una madre que está Mm, dando a luz, ¿no? Esos son lenguajes analógicos que nos ayudan a entender lo que Dios quiere decir. El problema mm. con el lenguaje analógico es que quizás muchas personas han concluido que porque se utiliza ese lenguaje en las escrituras, eso significa que Dios es tan humano como nosotros. Y ese es el error que tenemos que corregir. O sea, generalmente se le atribuye una forma. Se Y, le, y se le atribuye forma y emociones humanas a Dios. Y es por eso que si concluimos eso, pues entonces terminamos con un Dios que no es el Dios de las escrituras. permítame hacer una pregunta antes es que en la medida de la No, conversación, seguro. vemos, por ejemplo, que dice, hay un pasaje que dice que el Espíritu Santo se entristece cuando el hombre peca. Y dice, no entristezcáis Yes, el Espíritu. Y si el Espíritu es yes. Dios, debería tener las mismas cualidades de Dios, las mismas perfecciones. Seguro, Pero ¿cómo seguro, entendemos entonces ese pasaje para no descontextualizarlo, ni tampoco ver seguro. que las escrituras están equivocadas como están narradas? Sí, correctamente. Lo que el pasaje no dice o no infiere es que Dios, el Espíritu Santo, que es Dios, está reaccionando Mm, a acciones humanas, no dice eso, o tampoco significa que el Espíritu Santo o Dios es afectado por las acciones humanas. Si concluimos de que Dios reacciona a nuestras acciones o que Dios es afectado por nuestras acciones, entonces estamos infiriendo de que Dios es tan humano como nosotros. Estamos violando ciertas características y atributos que vamos a estar discutiendo. Lo que ese lenguaje comunica es que estamos yendo en contra de la voluntad prescriptiva de Dios, ¿no? mm, Que nosotros estamos violando lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿no? Que Dios quiere que nosotros estemos caminando de acuerdo a su voluntad prescriptiva. Y si nosotros como creyentes no hacemos eso, estamos violando sus estatutos. Por lo tanto, ¿cómo Dios puede comunicar tan grande verdad, no? Y es por eso que entonces utiliza ese lenguaje figurativo de que ¿cuál fue la palabra que utilizaste? Del Eh, mutabilidad, no inmutabilidad. estamos, no estamos hiriendo al Espíritu Santo, pero que estamos Ah, contristar, constreñir. exacto, exacto. Y ese es el lenguaje que la palabra utiliza para comunicar esta gran verdad. Es que Dios nos dio su voluntad prescriptiva a su pueblo para que nosotros caminemos de acuerdo a su voluntad. Y si no lo hacemos, estamos yendo en contra de lo que Él ya ha prescrito para nosotros, para nuestro bien, ¿no? Para nuestro bien. Lo que no podemos deducir ni tampoco concluir es que Dios está en su trono, deseando ciertas cosas, pero esos deseos son frustrados por el humano. Mm, Si decimos que los deseos de Dios están siendo constantemente frustrados por las acciones del hombre, estamos entonces infiriendo de que Dios es humano como nosotros, que Dios tiene pasiones humanas como nosotros, ¿no? Nosotros somos seres dependientes, pero Dios es un ser independiente, ¿no? Como Dios es independiente y autosuficiente, Dios no es afectado por nuestras acciones y tampoco Dios depende de nuestras acciones para que Él esté completamente en felicidad, como podamos utilizar esa palabra figurativa, o de que Dios esté, que su bienestar sea pleno. Su bienestar no depende de lo que sus criaturas hagan. Nosotros como seres dependientes dependemos de las acciones de otros para nuestro bienestar, pero Dios no es como nosotros. Interesante en este punto cómo Dios se va dando a conocer y en muy pocas palabras, querido Pastor Rubén, vemos cómo ha hablado sobre la voluntad prescriptiva de Dios. Uh -huh. Hemos escuchado términos como la voluntad decretiva de Dios y hemos ¿Seguro? escuchado términos como la voluntad oculta de Dios. Entonces, Exacto. vemos que Dios es un Dios que tiene voluntad y Él se ha Sí. revelado a través de la Escritura. Y la única fuente de revelación que tiene Dios hoy vigente son las Escrituras, ¿sí? Mm. Hay, Eh, bueno, si estamos hablando de su revelación
prescriptiva, tenemos que concluir de que las escrituras es la palabra de Dios, donde nosotros podemos conocer su voluntad prescriptiva. Si estamos hablando de su voluntad oculta, eso solamente le pertenece a Dios. Y Mm. Él no revela eso a nadie. Solamente lo conocemos cuando sus decretos son cumplidos, ¿no? Pero esos decretos de Dios solamente le pertenecen a Dios y nosotros no tenemos acceso a la mente de Dios en ese sentido. Sí, qué buen punto. Ahora, entendiendo que vamos a conversar sobre las perfecciones de Dios, ¿podría Sí. identificarnos cuáles son estas y cómo se dividen o subdividen? Ah, Gran pregunta. Me gustaría comenzar quizás de manera un poco simplística para que me puedan entender. Dios es lo que revela, Dios es lo que Él posee. ¿Qué significa eso, hermano? Dios no tiene atributos, Dios es sus atributos. Y esa es una gran distinción que tenemos que hacer, porque nosotros poseemos ciertos atributos, pero nosotros no somos Mm. los atributos que posee, que nosotros reflejamos a los demás. Pero Dios es lo que Él posee. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? Dios, si podemos hablar de manera resumida, Dios solamente es un atributo y es su deidad. Dios es Deidad. deidad. Ahora, cuando Dios se revela a la creación, es como esa deidad pasa por el filtro de un prisma, ¿no? Y cuando la deidad pasa por ese filtro del prisma de la creación, entonces esa deidad se da a conocer a través de ciertas perfecciones. ¿Ok? Lo voy a repetir de nuevo. Dios es deidad, pero cuando esa deidad pasa por el filtro o pasa por el prisma de la creación, esa deidad, que lo podemos ver quizás de manera singular, entonces se expresa de diferentes matices o diferentes perfecciones. Y esas son las perfecciones que nosotros como sus criaturas podemos visualizar, ¿no? Así que deidad, pasando por el prisma de la creación, se expresa, y esa palabra es importante, esa deidad se expresa de diferentes perfecciones o diferentes atributos, que son su inmutabilidad, impasibilidad, soberanía, ¿no? Infinitud, que se pueden ver a través de su omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia. Eso se conoce como sus atributos o perfecciones incomunicables. Pero también esa deidad se refleja a nosotros a través de ciertos atributos comunicables. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios nos creó a su imagen y a su semejanza, ¿no? Dios depositó en nosotros de manera limitada, ciertos atributos o perfecciones que Él posee. Ahora, para explicarlo, el amor de Dios, la justicia de Dios, la bondad, misericordia, gracia, todo ese tipo de cosas son atributos que el hombre puede reflejar. Pero de la manera en que nosotros reflejamos esos atributos comunicables, no es de la misma manera que Dios Mm. expresa esos atributos comunicables. Y lo van a ver cuando hablemos de ciertos atributos, porque es importante que nosotros entendamos que de la manera en que nosotros amamos no es la manera que Dios ama. Mm. Y el problema que nosotros tenemos es que a veces le atribuimos a Dios nuestra manera humana de expresar esos atributos. Y cuando Dios no lo expresa de la manera en que nosotros pensamos que Él debe expresarlo, entonces lo acusamos. Y es Mm. por eso que tenemos que entender este gran principio teológico de la gran distinción entre el creador y la criatura. No porque Dios haya compartido ciertos atributos con nosotros significa que Él los expresa de la misma manera en que nosotros lo expresamos. Y eso podemos indagar de eso mientras continuamos la conversación. Pero esas son las dos vertientes o las dos categorías
que podemos deducir de la revelación bíblica atributos incomunicables y atributos comunicables. Me gustaría hacer una de las preguntas que tengo pensada para el final, pero la quiero adelantar. Por Y esto favor. es porque en general nuestra audiencia son hermanos de Chile, Sí. que su mayoría pentecostales, ¿sí? Ujú. Pero esta pregunta nace para cualquier persona que vea este programa. ¿De qué me sirve a mí conocer las perfecciones de Dios? Si yo me considero que soy una persona salva, participo en una iglesia, toco un instrumento, estoy en los cultos, soy activo constantemente, pero profundizar esta enseñanza, ¿qué bien trae a mi vida? ¿Qué me hace cambiar? ¿Dónde me impacta? Sí, sí. Lo voy a explicar de una manera bien, bien sencilla que quizás todos nosotros podemos relacionarnos con él. Ah, si nosotros decimos que tenemos una relación con nuestras hombres, con nuestras esposas, el decir que nosotros tenemos una relación con nuestra esposa presupone, presupone que el tener una relación con mi esposa significa de que yo estoy en un perpetuo, ¿no? En una perpetua travesía conociendo a mi esposa, sabiendo lo que le gusta, lo que no le gusta, entendiendo sus características, entendiendo su personalidad, ¿no? No es posible tener una relación matrimonial con mi esposa a menos que yo esté en un perpetuo esfuerzo en conocerla. Nadie puede decir que conoce a su esposo o a su esposa, que no tiene una relación con su esposa o con su esposo, a menos que le conozca. Pero cuando hablamos acerca de Dios, muchos cristianos piensan que podemos tener una relación con Dios sin conocerlo, que no es necesario conocer lo que Él ha revelado acerca de su persona, que no es necesario conocer las profundidades teológicas que han sido reveladas en las escrituras acerca de Dios. Ahora, esta es la gran pregunta. ¿Cómo podemos decir que amamos a alguien que no conocemos? Sí, o sea, Todo cristiano decir yo amo a Dios y a la misma vez no lo conozco. La gran pregunta, ¿cómo podemos decir que lo amamos mm, si no lo conocemos? Y esto es lo que sucede, hermano, que tan pronto creyentes comienzan a estudiar el carácter de Dios, se dan cuenta de que han existido un sinnúmero de presuposiciones, malos entendidos y información incorrecta acerca de Dios. mm, Y muchas personas dicen, wow, este no es el Dios que yo conocía. Y la respuesta correcta es exactamente, porque muchos de nosotros quizás podemos llevar años en el cristianismo, llevamos años en la iglesia sin conocer el carácter de Dios, ¿no? Así que Dios mismo dijo en Jeremías, él dijo en Jeremías 9, 24, él está diciendo al pueblo de Judá, ¿no? Que mm, si alguien se va a enaltecer, se enaltezcan en esto, que me conocen. no hacerme ¿Lo claro. ves? Dios está pretendiendo que el cristiano le conozca en la plenitud que ha sido revelada a las escrituras. Y él dice, si ustedes se van a enaltecer en algo, enaltezcanse en esto, en que ustedes me conocen, y mira lo que él dice, y me entienden. ¡Wow! Dios está esperando que nosotros, seres finitos, lo conozcamos y lo entendamos. Muchos van a decir, bueno, hermano, pero es que Dios es trascendiente y Él, no es posible que nosotros podamos conocerlo. Exactamente. No es posible que podamos conocerlo en toda la plenitud secreta de Dios, pero en lo que ha sido revelado, Dios está esperando que nosotros, como su pueblo, lo conozcamos basado en la información que está en las escrituras. Así que, hermanos,
para contestar la pregunta de manera más resumida, es importante que lo conozcamos no solamente porque Dios lo manda, Dios espera que lo conozcamos, pero también para nosotros poder tener una relación genuina con Dios, tenemos que conocerlo. Para nosotros poder amar a Dios de la manera que Él espera que lo amemos, tenemos que conocerlo, ¿no? Y termino con esto. Pablo le escribe a los hermanos en Colosenses capítulo 1, que para mí es la fórmula cristiana. Y él dice, yo estoy orando por ustedes desde el día que escuché de su conversión. Y él dice, mi oración es esta, para que ustedes sean llenos de todo el conocimiento de Dios y toda sabiduría. ¿Para qué? Para que caminen de acuerdo a la voluntad de Dios, produciendo fruto. Porque es necesario conocer a Dios para poder caminar de acuerdo a su voluntad y poder producir Mm. frutos. Bueno, Pablo lo resume entonces muy bien. O sea, las implicaciones de Hacer- conocer a Dios es el resultado de un árbol cargado de Ex- frutos. Wow. Exacto. Así que, ¿cómo podemos pretender tener frutos, producir frutos si no conocemos a Dios? ¿Lo Eh, ves? Oh, sí, yeah. le queda ahí. Pero buen punto. Ahora, también dentro de su conversación nos presentaba que dentro de esta revelación de sí mismo, Dios también hay atributos que son de él, que él no comparte con los hombres y hay otros que Sí. sí. Conversemos un poquitito sobre esos atributos que Dios no comparte con nosotros. ¿Cuáles son? Tenía Me anotado gustaría. como Yeah, la yeah. inmutabilidad como el primero, ¿sí? Yeah, la inmutabilidad de Dios. Esa palabra inmutabilidad es una palabra compuesta con un prefijo in, que significa no. Mutabilidad viene de la palabra mutable o significa cambio. La inmutabilidad de Dios se establece de que Dios no cambia, de que Dios no está sujeto a cambios, tanto en su voluntad como en sus acciones, como en sus decretos, ¿no? Nosotros somos mutables, nosotros pensamos esto hoy, mañana pensamos otra cosa. Eh, Hoy nos sentimos de una manera, mañana nos sentimos de otra. La palabra establece de que Dios no cambia. Varios versículos para sustentar esto. Malaquías 3:6 dice, porque yo el Señor no cambio. Salmos 50:21, tú pensaste que yo era como ustedes, ¿no? Ustedes pensaron que yo era como ustedes, pero no. Yo no soy como ustedes. Salmos 102:26 dice, ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos con una vestidura se desgastarán, pero tú eres el mismo, siempre, siempre eres el mismo. Santiago 1:17, que yo creo que este es el texto clave, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en quien no hay Mm. cambio alguno, ni tampoco sombra de variación. La palabra establece que Dios no cambia. Ahora, hermano, creo que es necesario que entendamos un principio hermenéutico para poder entender la palabra de Dios. Lo que se conoce como la analogía de las escrituras o la analogía de la fe. ¿Qué significa eso? Que la Biblia se interpreta a sí misma. La palabra interpreta la palabra o las escrituras interpretan a las escrituras. ¿Qué significa esto, hermano? Que pasajes oscuros o pasajes dificultuosos deben explicarse o se deben interpretar a la luz de pasajes didácticos de enseñanza o claros. Significa que pasajes que quizás me puedan confundir acerca del carácter de Dios deben ser interpretados a la luz de otros pasajes que son de enseñanza. ¿Ok? ¿Cómo podemos ver esto? Para explicar la inmutabilidad de Dios, ¿no? Hay pasajes en la Biblia que dice que Dios se arrepintió o que Dios cambió de parecer o que Dios se arrepintió de haber hecho el ser humano. ¿Ok? Mm. Esos son pasajes de narrativa. ¿Ok? Los autores están percibiendo ciertas acciones de Dios y están escribiendo basado en el fenómeno que ellos están experimentando. ¿Ok? Eso se conoce como el lenguaje fenomenológico, es un lenguaje analógico, ¿no? Donde los autores están diciendo, oh, wow, Dios cambió de parecer o
Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, ¿no? Esa es la perspectiva del autor interpretando las acciones de Dios. Eso ocurre en pasajes de narrativa. Ahora, ¿cómo podemos interpretar eso? Eso lo debemos interpretar a la luz de pasajes de enseñanza, como Malaquías 3:6, que Dios dice, yo no cambio, como Santiago 1:17, donde dice que Dios no está sujeto a cambio y que tampoco hay sombra de variación. ¿Lo ves? Estos son pasajes didácticos o de enseñanza que nos ayudan a interpretar pasajes de narrativa. Uno no debe establecer doctrina basado en un pasaje que describe una acción. ¿Lo ves? Mm. Así que la inmutabilidad de Dios nos enseña de que Dios, como no es humano, él no experimenta cambios en su naturaleza, no experimenta cambios en su manera de pensar, tampoco experimenta cambios en sus acciones ni en sus decretos. Pero Dios en su condescencia se comunica con nosotros de maneras que nosotros podamos ¿qué? Entender. Entenderlas. Así que Dios en su condescencia interactúa con nosotros, Él se acomoda a nosotros para poder establecer vías de comunicación de manera que nosotros podamos entenderla. Eso no presupone de que Dios cambie de parecer, que Dios se arrepienta de sus acciones, ¿no? De que Dios se sienta alegre hoy y mañana se sienta triste. Dios no experimenta cambios en su naturaleza. Y bueno, y vemos la fidelidad de Dios al ver que no experimenta cambios. O sea, si dependiera, Hermanos, o sea, Tú no quieres adorar a un Dios que sea tan cambiante como nosotros, ¿no? Tampoco quieres adorar a un Dios ni creerle a un Dios que sea afectado por nuestras acciones, ¿no? Tú mm, quieres un Dios que sea firme, que no cambie, que sus promesas no cambien, que sus promesas no sean dependientes a nuestros errores, ¿no? Que cuando Dios te dice, yo te voy a amar por siempre, una vez estés en Cristo, mi amor nunca cambiará. Tú quieres creer en eso porque Él es inmutable. Él no va a decir, bueno, hermano, pecaste hoy, así que pues mi amor se extingue. No, 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 no. Esa es la razón por la cual creemos en la inmutabilidad de Dios, porque sabemos que sus promesas, que su carácter no cambian y tampoco depende de nuestras mm. acciones como humanos. Bueno, y en la práctica, entendiendo esta enseñanza, podemos sostener nuestra esperanza firme en el Dios que no 100%. cambia. O sea, hay promesas que Él ha 100%. dado, que las hemos abrazado y saber que están ahí firme contra viento y marea, debiese permitirme Amén. vivir un evangelio feliz y disfrutarlo. Conversábamos de Amén. la importancia de repente de las confesionalidades y claro, ¿Sí? la primera pregunta de Westminster es, ¿para qué fue creado el hombre? Eso. Para adorar y disfrutar. Entonces creo que al ver la inmutabilidad de Dios, prácticamente como cristiano que disfruta esto, lo puede vivir con seguridad y con esperanza. Así que, Amén. ¿qué 100%. otra? Bueno, teníamos aquí también la impasibilidad, que da la impresión que Ya. fue como muy similar al anterior, pero Ya, muy similar a la inmutabilidad, inclusive es una vertiente de la inmutabilidad, ¿no? De Dios. Como Dios no cambia en su naturaleza, Dios tampoco cambia en sus afectos, ¿no? Impasibilidad, el prefijo no. Pasibilidad viene de la palabra pasio, que viene de la palabra patos, que significa pasiones. Dios no tiene pasiones humanas como nosotros, primordialmente porque Dios no tiene un cuerpo humano. Nuestras emociones están arraigadas a un sistema nervioso, ¿no? Nosotros mm, tenemos un sistema nervioso y nuestras emociones son respuestas a cosas que nos pasan, ¿no? Hoy estamos felices porque recibimos una buena noticia. Mañana estoy triste porque recibí una mala noticia, ¿no? Nuestras emociones son cambiantes. mm, Dios no tiene emociones humanas, Dios tiene emociones, pero sus emociones son de otra naturaleza, ¿no? Y por eso no están sujetas a las acciones humanas, ¿no? Dios en sus emociones es firme, no como nosotros, cambiante. Así que cuando decimos de que Dios es impasible, de acuerdo a los pasajes que dicen que Dios no cambia, no está sujeto a cambio, no hay sombra de variación, podemos deducir de que Dios es impasible. Pero hay un pasaje
increíble acerca de la impasibilidad de Dios. ¿Y cuál es Y ese? quizás nunca lo han considerado. Se encuentra, se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 14, verso 15. Vemos a Pedro, eh, ah, los discípulos hicieron un milagro y la gente comenzaron a adorarlos a ellos pensando que eran dioses, ¿no? Ellos, Mm. oh, mira lo que hicieron y todo el mundo comenzó a adorarles y rendirle pleitesía. Y mira lo que ellos dicen, varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros somos hombres de la misma naturaleza que nosotros o que ustedes. Esa palabra naturaleza en su original significa pasiones, que nosotros somos de las mismas pasiones que ustedes. Él está presuponiendo de que Dios no tiene pasiones como nosotros, así que yo no soy Dios. Nosotros somos igual que ustedes, por lo tanto, no me rindan pleitesía. A mí un pasaje increíble, porque aquí él está delineando, ¿no? Diciendo, está Dios y estamos nosotros. Y lo que lo distingue de nosotros es que él no tiene pasiones humanas como ustedes y como nosotros. O sea, Así que son un pasaje. claramente, ¿Cómo? claramente hacía Sí. esta mención, o sea, mis pasiones están conectadas Yep. al sistema central Yes. nervioso Yeah. y mi entorno Yep. afecta mi sistema Exacto. nervioso y actúan mis pasiones. Exacto. En ese sentido, Acepto. Dios tampoco es Yes. entorpecido por lo externo. Exacto, exacto, exacto. Así que él está estableciendo esta gran distinción entre el creador y la criatura. Ustedes piensan que nosotros somos dioses, pero una de las cosas que hace a Dios Dios es que él no experimenta pasiones humanas como ustedes y como nosotros. Pero eso, hermano, nos lleva a este otro atributo que se conoce como la aceidad de Dios. Wow. Que la aceidad de Dios significa de que Dios es autosuficiente, de que Dios es independiente de la creación. Eso significa de que Dios no es afectado Mm. por su creación. Y el pasaje más increíble describiendo la aceidad de Dios se encuentra en Éxodo capítulo 3, en esa gran ilustración, ese gran pasaje donde Moisés, apacentando el redil, él escucha el sonido del fuego Mm. y él comienza a acercarse siguiendo el sonido del fuego y él se percata que en el horizonte hay una zarza ardiendo. Y eso le llamó la atención, así que él comienza a acercarse a la zarza. Pero mientras él comienza a acercarse a la zarza, él se percata de algo. Él se percata de que la zarza no estaba siendo consumida por el fuego. ¿Cómo puede ser eso posible? Exacto. Y él mismo dice, lo que estoy viendo es algo extraordinario. ¿Por qué? Y eso pues nos lleva a entender un poco cómo la física funciona, ¿no? El fuego necesita combustible. Claro. ¿Okay? El fuego necesita combustible para subsistir, ¿no? El fuego es fuego mientras está siendo alimentado por el combustible. Y, y uno de los alimentos perfectos para el fuego es la madera. La madera es un combustible perfecto para el fuego. Pero lo que Moisés está viendo es que este arbusto de madera está intacto, pero el fuego sigue ardiendo. Y él dice, ¿cómo es posible que el fuego, mire bien, que el fuego exista independiente del combustible? Mm. Claro, es Y algo él le hace esta súper raro. expresión.
Es algo sobrenatural. Él dice, ¿cómo es posible que el fuego esté ardiendo sin consumir el arbusto, sin consumir la zarza? Y él dice, esto es algo maravilloso para mis ojos, esto es algo extraordinario. ¿Por qué? Porque Moisés conocía este principio, que el fuego para subsistir, para existir, necesita ¿Materia? ser alimentado por combustible. Ahora, ¿quién era el fuego? Mm, Y en el verso 14, él escucha estas palabras. Moisés, yo soy el que soy. mm, Ese fuego es Dios. Y Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy. En otras palabras, mi existencia no depende ni de ti ni de mi creación. Y yo te estoy enseñando un principio sumamente importante, es que yo, el fuego, no dependo de la zarza para existir. Esa es la aceidad de Dios. Es una ilustración increíble. Y eso nos comunica de que Dios no está atado a su creación, sino que Dios es independiente de su creación. Por lo tanto, Dios no puede ser afectado por la creación. Nosotros como humanos somos seres dependientes. Nosotros necesitamos de un cuerpo para vivir. Nosotros necesitamos sangre para existir, nosotros necesitamos agua para existir, nosotros necesitamos oxígeno para existir, nosotros mm, necesitamos alimentación para existir, ¿no? Pero Dios es independiente. Dios no necesita nada para existir porque Él es que autosuficiente. Y es sí. por eso, hermanos, que vemos a Pablo en este gran duelo apologético, ¿no? Cuando él fue ¿Pago? a Mars Hill, no sé cómo se dice en español, pero uh, ¿Pero pago puede ser? exactamente. Y él estaba disputando, hablando, conversando con estos eruditos epicurianos, filosóficos de la gran influencia intelectual. Um, y él les dice las siguientes palabras: el Dios que hizo este mundo y todo lo que hay en él, que es Señor de los cielos y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si él necesitara algo, pues él mismo es el que nos da vida, aliento y todas las cosas. En el verso 28, él utiliza esta gran frase poética. Él dice, porque es en Él que nosotros vivimos, nos movemos y existimos. Eso significa, hermanos, que es en la gran burbuja de la aceidad de Dios, de la soberanía de Dios, que el ser humano encuentra su existencia y su vida. Pero Dios está fuera de eso. Así que Dios no necesita de nosotros, Dios no depende de nosotros, y Dios no es afectado por nosotros. ¿Por qué? Porque de la misma manera que este fuego no consumía la zarza, de la misma manera Dios no nos necesita a nosotros ni nada de lo creado para mantener su existencia. Esa es la aceidad de Dios. No definí la palabra aceidad viene de la palabra hace, que significa de sí mismo. Mm. Esa es la aceidad de Dios. Bueno, la verdad que mientras te escucho, hermano, Es yo mucho, aquí pero me emociono, me emociona al ver al Dios que nosotros estamos sirviendo, que por gracia no hay. amén, Pero mira, amén. entendiendo que estamos hablando de un Dios trino, ¿cierto? De Sí, un Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, y lo vemos de una forma distinta al unitarismo o al unicitarismo, que fueron condenados como herejía, estamos hablando los primeros ya. siglos. Ujú. Pero cuando hablamos de un Dios trino, vemos que todas estas perfecciones están tanto en el Padre, están en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero déjame Correcto. hacerte esta pregunta. ¿Cómo puedo ver la aceidad de Dios en la persona de Cristo? Gran pregunta.
Gran pregunta, gran pregunta. Fue en la persona de Cristo donde el Dios impasible se hizo pasible. Ahora, no hubo un cambio en la naturaleza de Dios, ¿ok? Ontológico. La palabra dice que él adquirió una naturaleza humana, ¿no? Sumó. Adquirió una naturaleza humana, pero no se mezcló con su naturaleza divina, por lo tanto no hubo una alteración en la naturaleza divina. Exactamente. Y es por eso que en el libro de Filipenses, capítulo 2, ¿no? Vemos ese gran pasaje donde el Dios que existió y siempre ha existido se humilló a sí mismo tomando forma de hombre, ¿no? Y es por Ujú. eso que nosotros creemos en esta gran, ah, Misterio. eh, este gran misterio donde en el latín se conoce como el vera homo vera deus, que Dios era verdaderamente Dios, Jesús era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. No 100% Dios, 100% hombre, porque eso es una contradicción, sino que verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Y que esas dos naturalezas no se mezclaron consigo mismas, ni tampoco se dividieron, sino que estaban coexistiendo. Y eso es oh, un milagro, ¿no? Um, pero que en la persona de Cristo, ¿no? Jesús era verdaderamente hombre. Y en esa humanidad, entonces Jesús pudo experimentar lo que nosotros experimentamos. La gran diferencia entre Alá, el Dios de los musulmanes, y el Dios de la Biblia, es que el Dios de la Biblia se puede entender nuestras dificultades a Mm, través de la persona de Cristo. Porque ¿qué fue lo que sucedió en la ascensión de Jesús? Cuando Jesús ascendió al Padre, Él no se despojó de su naturaleza humana. mm, Así que hoy en día Jesús está sentado a la diestra del Padre como el Dios hombre. mm. Y es por eso que entonces Jesús puede interceder por nosotros, como dice el autor de los Hebreos, que tenemos este sumo sacerdote que nos entiende. ¿Por qué es que nos entiende? Porque Él es el Sí. Dios hombre. Así que este Dios impasible tomó forma pasible a través de la persona de Cristo y es a través de la persona de Cristo con dos naturalezas que puede entonces entender nosotros nos puede entender a nosotros como seres humanos. Así que es importante que entendamos que la naturaleza divina no fue alterada, que la naturaleza divina tampoco fue mezclada con la naturaleza humana, sino que Dios a través de la persona de Cristo tomó naturaleza humana, pero no se mezcló con la naturaleza divina. También tenemos que entender el concepto de la Trinidad, ¿no? Que Dios es un ser que existe en tres personas. Un ser. No tenemos tres dioses, sino que es un Dios. Eso es lo que se conoce como el monoteísmo. Ujú. Los judíos son monoteístas. ¿Okay? Los musulmanes son monoteístas. La gran distinción que existe es que nosotros creemos, basado en el testimonio de la Biblia, de que este ser existe en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y fue la persona de Jesús, como el Hijo de Dios, quien entonces toma esta naturaleza humana sin mezclarse con su naturaleza divina para cumplir el plan de redención. Así que la Trinidad se queda intacta, pero es necesario que entendamos que la Trinidad debe entenderse como un ser en tres personas y cada persona tiene un centro de conciencia, cada persona comparte esta voluntad que es la voluntad de Dios y todos ellos trabajan en armonía con respecto al trabajo de redención, con respecto al trabajo de la creación y ese es el testimonio que vemos en las Escrituras. Mm. Y en la persona de Cristo puntualmente podríamos ver a Seidar también, cuando, retomando un poquito la primera pregunta,
cuando él dice, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar de sí mismo. Vemos ahí el 100%. carácter. Vemos las dos. En ciertas cosas vemos como Jesús fue afectado por la creación, por el pecado del hombre, ¿no? Vemos cómo Jesús fue afectado cuando él cuando él miró a Jerusalén, ¿no? Y él comenzó a llorar porque él conocía las mentiras de los fariseos, ¿no? Y todas las cosas que los fariseos estaban haciendo. Él padeció, en su humanidad, Jesús padeció y fue afectado por lo que estaba sucediendo. Y a la misma vez, y a Mm. la misma vez, vemos que él dice que nadie me quita la vida, sino que yo la doy. Yo la doy. Inclusive cuando estaba en la cruz, él murió cuando él quiso morir. Él murió cuando él dijo, ok, ahora yo te entrego mi espíritu, we're done. Y ahí fue donde él expiró. Así que en eso vemos la seidad o su independencia de que su vida realmente no estaba en las manos del hombre, sino que él fue quien decidió darla. Y él la dio en el momento exacto que él determinó. Y en eso vemos también su independencia. Gloria a Dios por ello, ¿no? Vemos al Señor Sí, amén. actuando ahí de forma maravillosa. Nos Amén. queda muy poco tiempo, ya vamos a cumplir la hora de programa. Mi hermano, la verdad que se pasa el minuto volando con Amén. de estas cosas. Pero también Sí, vemos la perfección de Dios, que es como es conocida como la infinitud de Dios. ¿Cómo sí, pasan un poquitito? Y yo creo que con este tema de la infinitud ya estaríamos como seguro. No hay dejando problema. tiempo, si tú quieres, para un próximo programa. Seguro, no hay problema. No, no hay problema. La infinitud de Dios se plasma en las escrituras a través de lo que se conoce como los ovnis de Dios, ¿no? Eh, Está la omnipresencia de Dios, la omnisciencia de Dios y la omnipotencia de Dios. Cuando decimos de que Dios es infinito, estamos declarando de que no hay ningún tipo de límite humano ni creado que pueda entonces detener la deidad de Dios. Cuando decimos de que Dios es omnipresente, estamos diciendo que los límites de espacio no pueden detener a Dios. Dios lo llena todo. Él está en todos los lugares. Está en los cielos, en el Seol, Él llena todo espacio. Dios es omnipresente. Y vemos como el salmista lo dice, habla acerca de la omnipresencia. ¿A dónde me iré de tu espíritu? En el Salmo 139. ¿De dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, Mm. No, allí estás. ahí Si está. bajo en el Seol, también estás ahí. Así que esa es la omnipresencia de Dios, pero también vemos en las escrituras la omnisciencia de Dios. Eso significa de que Dios es infinito en conocimiento. Hermanos, um, y yo creo que la omnisciencia de Dios es uno de esos atributos que quizás algunos cristianos no entienden, pero es necesario de entender porque Dios no aprende nada. Mm. Dios no incrementa en conocimiento o carece algún tipo de conocimiento. Dios lo sabe todo. Y Dios lo sabe todo porque Él decreta todas las cosas, ¿no? Pero Dios es infinito en conocimiento. Eso lo vemos también en, en Job 37:16, cuando Dios le dice a Job, ¿sabes tú la posición de las densas nubes, maravillas del perfecto en conocimiento? Salmo 147:5, grande es nuestro Señor y muy poderoso. Mira lo que él dice, su entendimiento es infinito. Mm. Esa es la omnisciencia de Dios. Dios sabe todas las cosas. Pero también hablamos acerca de la omnipotencia de Dios, de que no hay límites de poder con respecto al carácter de Dios. Dios es todopoderoso. Dios puede hacer todas las cosas. Dios puede hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera, con quien quiera, como Él quiera. Y no hay nada, perdonen, no hay nada que pueda detener a Dios. Ese,
ese gran pasaje, la historia de Nabucodonosor, ¿no? Mm, Que Nabucodonosor, considerado como la persona más poderosa en su tiempo, él pensó que era más grande que Dios. Dios lo hizo menos que un humano, lo convirtió en un animal. Y cuando Dios, por su gracia y misericordia, le devuelve la razón a Nabucodonosor, él hace esta expresión: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo entre los habitantes de la tierra, y nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. mm, Así que estamos diciendo de que Dios es todopoderoso. Dios hace lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiere. mm. Esa es la infinitud de Dios. Qué hermoso, hermano. La verdad que cuando pasamos esto, nos damos cuenta del Dios que servimos es un Dios que debiese mantenernos asombrados todo el día, o Amén. nosotros debiésemos mantenernos asombrados de Él todo el día. Amén. Creo que este programa nos lleva a eso, a recuperar el asombro por Amén. Dios, a responder a su grandeza, ¿verdad? Y majestad Amén. con adoración, con sumisión, con agradecimiento, con humildad. Amén. Y cuando escucho, hermano, yo, bueno, nuestro trasfondo latino nos hace ser un poco más expresivo. eh, y me sorprendía cómo hace un tiempo el pastor Sugel decía que los pentecostales nos han raptado la aleluya. Cualquiera puede, ¿verdad? Puede hacer mención de esto, pero hermano, o sea, ver a la luz de las escrituras, del conocimiento de Dios, ¿dónde estamos nosotros situados? ¿Dónde está Dios situado? Y ese gran abismo que hay donde decimos, wow, ¿cómo el Señor, estando en esa distancia tan grande de santidad, de pureza, de justicia, de eternidad, de aceidad, de impasibilidad, de Sí, inmutabilidad, se baja a nuestro nivel? yes, No estoy seguro, parece que te lo escuché a ti, querido, cuando hacía mención de que Dios es el único que está dentro de su creación, el único que tiene la capacidad de incorporarse dentro de su creación, exactamente. y lo hizo en la persona de Cristo. Ahora en la práctica, Amén. ¿cómo podemos vivir asombrado de Dios, Rubén? ¿Cómo con todo este conocimiento de las perfecciones de Dios incomunicables, nosotros debiésemos vivir nuestro día? Sabemos que corandeo, pero danos este consejo de cómo ir meditando esto durante el día para tener una mayor comunión con el Señor, una mayor Hermano, yo creo que esto, yo creo que esto afecta y debe afectar, alterar nuestro caminar con Dios. El conocer que Dios es inmutable nos permite vivir anclados en sus promesas, de que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, de Mm, que lo que Él ha prometido, Él lo cumplirá, porque Él no cambia, que mm, mis acciones, que mi pecado, que mis faltas, que mis caídas tampoco van a alterar el amor que Él tiene por mí. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Pablo dice en Romanos 8. Ni pestilencia, ni hambre, ni muerte, ni nada. Nada nos puede separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque Él prometió amarnos en la persona de Cristo y Él no cambia. Que cuando yo estoy afectado por ciertas cosas, puedo confiar en Él porque Él es impasible. Eso significa de que Dios no va a sentarse a llorar conmigo, sino que Él va a levantarme del abismo, ¿no? Que Él me va a restaurar porque Dios es impasible. De que Dios es independiente, AC, ¿no? Que Él no depende de mí, tampoco es afectado por mis acciones. Yo puedo ir confiado a Él porque Él sabe lo que hace, que Dios es infinito en conocimiento, que Dios no está aprendiendo cosas, que las cosas no le sorprenden a Él. El tener la certeza, hermanos, de que Dios sabe todas las cosas porque Él decreta todas las cosas, nos debe dar confianza, de no importa lo que nos suceda. No importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, no importa lo que esté sucediendo en la cultura, Dios sabe todas las cosas, ¿no? De que Dios sea omnipotente, que Dios es todopoderoso, ¿no? Que Él con su palabra puede ser que las cosas cambien, mas Él no es cambiado, ¿no? Que él es omnipresente. Eso nos debe impulsar a vivir con reverencia, porque Él está en todos lados, Él lo ve todo. Eso como creyentes nos debe impulsar a vivir vidas santas. ¿Por qué, hermanos? Porque yo te puedo mentir a ti, pero yo no le puedo mentir a Dios. Yo puedo hacer cosas en escondidas pensando que nadie me está viendo. Dios está ahí.
Esa es la reverencia que entonces el salmista tenía cuando él dice, si yo voy a los cielos, tú estás ahí. Si yo voy al Seol, también estás ahí. Eso nos conduce a nosotros a vivir una vida santa. Hermanos, ¿por qué es necesario entender los atributos de Dios? Porque, ah, como dijo Calvino, mientras más lo conocemos a Él, más nos vamos a conocer a nosotros. Y escuche bien, mientras más nos conocemos a nosotros mismos, más dependientes de Dios vamos a ser, porque nos vamos a dar cuenta lo pecaminoso que somos, porque nos vamos a dar cuenta lo imperfecto que somos. A nosotros nos gusta compararnos con personas como Hitler. La palabra nos impulsa a que nos comparemos con la persona de Jesús. Y cuando nos comparamos con Jesús, nos vamos a dar cuenta de que somos pecaminosos, que no somos perfectos, que somos testaduros, que somos arrogantes, que somos orgullosos, que somos celosos, que somos contenciosos, ¿no? El conocer a Dios va a exponer todas esas cosas acerca de nosotros y eso entonces nos va a conducir a vivir una vida más dependiente a Dios. Hermano, yo creo que el estudiar el carácter de Dios tiene que ser primordial en la vida del creyente. Bueno, querido Rubén, te agradezco tu cariño, amor, dedicación Gracias por la invitación, hermano. por darnos este tiempo de poder conversar. Yo quiero cerrar con las siguientes o con los siguientes textos. En reflexión a lo que dices y al final yo creo que hay un texto que lo centra donde dice, y todo lo que hagáis, hacedlo como para la gloria de Dios. Creo que ese Amén. texto que está en 1 Corintios nos hace pensar que estamos frente al rostro de Dios a cada instante. Amén. Al conocer sus perfecciones, nos vemos que Él está ahí, hasta en lo más oculto, en lo más secreto. O sea, para Él no hay nada oculto, hermano. Y como no hay nada oculto, entiendo también que, como dice otro texto, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, ya Él Buenas sea cosas. la gloria por siempre. No sé, quería terminar este programa feliz, pero la verdad Amén. que siento una tremenda confrontación al ver esta gran diferencia a ver así a Dios de una forma tan trascendente, Amén. pero a la vez tan inmanente, tan dentro de Amén. mí. Así que, Amén. pucha querido, queríamos abordar más temas sobre los atributos comunicables de Dios. Pero de verdad te invito a que podamos realizar otro programa pronto Cuando para sea, hermano, hacer me más dejas tiempo. saber. Así que agradecemos por tu vida, hermano. Queremos Amén. agradecerle a Yuli por el permiso que te da de estar con nosotros acá. Le estamos quitando Amén. su Amén. tiempo, así que Amén. un gran cariño para ti, para tu familia, para tu Gracias. iglesia donde estás trabajando y Gracias. deseamos desde Chile, hermano, que el Señor te bendiga y esperamos Amén. tenerte en Chile. Vamos a ver si es que Amén. algo Seguro podemos que sí. hacer Me y encantaría. contigo por acá. Así que nos Seguro que sí, despedimos hermano. entonces de nuestro hermano, de nuestra audiencia, así que hasta el Seguro que sí. próximo programa. Nos vemos. Chao, chao. Gracias. Bendiga.